ciclo Rankine, pero donde vamos a tratar de calcular el ciclo. Vamos a empezar con como decíamos, un ciclo simple, o el básico, donde vamos a tener que determinar siempre una cosa, tengan las tablas a mano, porque inclusive el que las tenga ahora, les voy a pedir algunos datos a ustedes para ir haciendo el ejercicio. Yo lo tengo hecho, pero lo mismo para que ustedes se acostumbren a manejar las tablas. Decíamos que vamos a determinar, siempre con el uso de las tablas de vapor, el título al final de la expansión isentrópica y el rendimiento térmico del ciclo Rankine de una máquina de vapor que trabaja con vapor de agua saturada a la presión de 1,1 megapascal y 15 kilopascal en el condensador. Es decir, que la presión de trabajo de la caldera es 1,1 megapascal y la presión de trabajo del condensador es 15 kilopascal. Esto lo vamos a dibujar. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar o el esquema o el ciclo para entenderlo y a partir de ahí dibujar la campana de Andrews, el punto crítico, donde recordamos que tenemos para este lado líquido y hacia acá vapor saturado sobre la línea, para lo cual cuando necesitemos calcular algo que esté sobre las líneas, utilizamos la tabla A4 o la A5, A4 si entramos por temperatura, A5 si entramos por presión, que generalmente es lo que se utiliza. Y vamos a empezar a hacer el ciclo partiendo de que ingresa el líquido a la caldera. Ahí, mediante un aporte de calor, vamos a producir el vapor. Recordemos que son máquinas de vapor, por lo tanto tenemos que producir vapor. Y llegamos a esa condición del punto 2 de vapor saturado, o vapor saturado seco se le suele llamar, para lo cual necesitamos entregar una cierta energía. Ese proceso, recordemos que termodinámicamente hablando, ocurría a presión y temperatura constante. Esa cantidad de calor sería la cantidad de calor que aportamos en la caldera para la producción de vapor a esa presión. Recordemos que a medida que aumenta la presión de trabajo de la caldera, vamos a disminuir la cantidad de calor que necesitamos, pero evidentemente son las exigencias térmicas, materiales, los esfuerzos se van agrandando. En el ciclo básico y en este punto 2 que teníamos aquí, comenzamos a hacer la expansión, es decir, mediante una tobera llevamos el vapor, lo orientamos y lo aceleramos mediante una tobera y lo direccionamos hacia los halos de una turbina, la que nos va a permitir realizar un determinado trabajo. La presión a la cual llegamos a esa condición se llama presión de saturación o presión de trabajo de la caldera. Dijimos que era 1,1 megapascal. Hacemos un trabajo de expansión. Estamos viendo que el ciclo básico, si bien tenía la mejora acá después en la condensación respecto al ciclo de Carnot, pero acá hacemos una expansión y ni bien comenzamos a hacer la expansión, el vapor empieza a ser vapor húmedo y va aumentando su título hasta el final de la expansión, que la tenemos en ese punto 3, punto que va a estar a la misma entropía del punto 2. Recordemos que termodinámicamente hablando, esta transformación es sin intercambio de calor, es decir, isoentrópica. En ese punto 3 vamos a tener una entropía, dijimos, igual a la del punto 2, y va a pasar una curva de un título que lo vamos a llamar sub 3 para mantener el índice que hemos colocado ahí. Entonces, entre 2 y 3 es el trabajo positivo, el trabajo de expansión que realizamos en la turbina para mover la misma y entregar una potencia en el eje. Como vemos, trabajamos prácticamente con vapor húmedo en toda la expansión. Eso, recordemos los problemas que nos traía aparejado de oxidación y de los golpes de la gotita en los álabes de la turbina. Ese vapor húmedo que obteníamos en el punto 3, lo que vamos a hacer ahora es ingresarlo a un condensador donde, evidentemente, mediante la quita de calor, condensador, un intercambiador de calor, ni más ni menos,
lo vamos a llevar hasta a la presión constante hasta obtener líquido en ese punto. Estas líneas que hemos trazado, recuerden, estas líneas de punto amarillas son líneas de presión constante. Recuerden que para poder calcular la entalpía de ese punto 3, nos trasladamos a presión constante hasta la curva de vapor saturado, porque ese valor sí lo vamos a poder obtener de tabla para poder calcular la entalpía del punto 3. Entonces, en el condensador lo que hacíamos era llevar ese vapor húmedo a líquido. Y esa presión a la cual hacíamos trabajar nuestro condensador era de 15 kilopascales. En 4, que estábamos en condición de líquido, lo tomábamos con una bomba. Esa bomba comprimía el fluido, que es generalmente agua, con un determinado trabajo. Vamos a necesitar una bomba que trabaje o nos permita aumentar la presión de 4 a 5. 5 es la misma presión de la caldera, es decir, 1 a 2, y que nos entregue determinado caudal. A partir del 5, economizador mediante, vamos con el fluido hasta la entrada a la caldera para así seguir funcionando en forma continua, debido a que es un ciclo continuo este. Si nosotros llevamos este ciclo, que espero que se haya entendido, al esquema de la planta, vamos a empezar de la misma manera, donde tenemos la caldera. Ahí vamos a hacer un aporte de calor, combustionamos algún combustible y llevamos al fluido de la condición de líquido que teníamos en el punto 1 a la condición de vapor saturado en el punto 2 que estamos marcando ahí. En esa condición lo llevábamos hasta la tobera que permitía orientar y acelerar ese vapor hacia la turbina, que permitía moverla y con ello obtener un trabajo en el eje que nos permitía mover, en nuestro caso, un generador. Ahí en el eje nos entrega la potencia. Con motivo de ese trabajo de expansión que realizamos acá en la turbina, hay una caída de presión. Evidentemente, caída o pérdida de energía debido al trabajo que estamos haciendo en la turbina. Y ahí tendríamos a la salida de la turbina el punto 3, donde tenemos vapor húmedo que necesitamos condensar para pasarlo a líquido y así hacer un trabajo de la bomba eficiente y que puedan comprimir un fluido monofásico, digamos, que tenga una sola fase y no que sea bifásico. En el caso de Carnot, recuerden que bombeábamos un vapor húmedo, ¿sí? Cosa que era complicado. La salida del compresor vamos a estar en el punto 4 y ahí lo tomamos a el líquido en la condición y a la presión del punto 4 mediante una bomba, y esa bomba era la que nos permitía volver el fluido, en este caso líquido, generalmente agua, a la presión abajo de la caldera, colocando generalmente en el medio lo que se conoce como un economizador, que no es más ni menos que un transmisor de calor, digamos, que buscamos energía de algún lado de la caldera y aumentamos la temperatura del líquido que va a ingresar a la caldera. Siempre tomamos en la fuente de energía, siempre la zona de la caldera, ¿no es cierto? Esto es un intercambiador de calor que va a ir en una zona cercana a la caldera o dentro de la misma caldera, ¿no? Eso de alguna manera nos permite plantear lo que decía este enunciado o esta propuesta que tenemos acá. Una vez que tenemos esto, ya de alguna manera estamos viendo que para sacar un rendimiento siempre dijimos que es algo que nos entrega o que recibimos respecto a lo que estamos gastando. ¿Qué es lo que gastamos? Y calor. ¿Qué es lo que nos entrega? Y un trabajo
que sería el trabajo útil. Por ende, sabemos que vamos a tener que determinar el trabajo de expansión, el trabajo de la bomba y los calores aportados. Entonces establecemos la ecuación del rendimiento diciendo que es el trabajo neto sobre el calor total suministrado. Trabajo neto, y para este ciclo simple o básico, no es más ni menos que el trabajo de expansión menos lo que consume la bomba para hacer su trabajo y llevar el líquido hasta la presión de trabajo de la caldera. Y el calor aportado o gastado que tenemos es el calor que tenemos acá en el economizador y lo que consumimos en la caldera para producir vapor. Pues bien, vamos a mantener, no tengo el ciclo acá. El trabajo de expansión, si recordamos, va a ser entre el punto 2, que va a tener una entalpía, y el punto 3, que va a tener otra entalpía. La entalpía de este punto 2 lo vamos a poder obtener de tabla, pero la entalpía del punto 3 lo vamos a tener que calcular. Aquí también podríamos hacer la diferencia en entalpía para el trabajo de la bomba, entre 5 y 4, pero a 5 no lo vamos a conocer, y vamos a ver, si ustedes recuerdan, que había otra ecuación, tomando el volumen específico del líquido a esa presión, y la diferencia de presión entre las cuales trabajaba. Y después sí poder obtener la entalpía del punto 5, y el calor total suministrado va a ser lo que aportamos entre 1 y 5 y lo que aportamos entre 2 y 1. Dicho esto, entonces ahora sí vamos a pasar a hacer ese cálculo. Entonces el trabajo de expansión va a ser igual a la diferencia de entalpía que teníamos con el vapor húmedo, con el vapor saturado, y la que tenemos con el vapor húmedo. El trabajo de la bomba, como recién decíamos, lo podíamos calcular teniendo en cuenta el calor específico del líquido a la presión de condensación, eso lo tenemos de tabla, y las diferencias de presión entre las cuales va a tener que trabajar la bomba, que para este caso son datos. El calor suministrado, como decíamos, era el que teníamos en el economizador, H1 menos H5, y el que tenemos en la caldera para producir vapor, H2 menos H1. H1 y H1 lo podemos simplificar, entonces el calor total suministrado va a ser H2 menos H5. Eso era lo que poníamos así. Para calcular H3, recuerdan que utilizábamos esa ecuación partiendo de un valor conocido y suponiendo que a esa presión queríamos obtener vapor saturado, necesitamos una determinada cantidad de calor latente de vaporización, que para llegar a este punto, en realidad utilizamos un porcentaje que va a estar dado por el grado de humedad que indica el título. Dicho esto, entonces vamos a determinar el valor de H3. H3 va a ser igual a H4, que sería la entalpía del líquido, más la diferencia entre entalpías extremas a la presión de condensación, H3' menos H4, por el título. Claro que al título, si no lo tenemos como dato, también pasa a ser un incógnito, pero lo determinamos para una ecuación similar teniendo en cuenta las entropías, que es lo mismo, partíamos de un punto conocido, esta sería la diferencia de entropías extremas por el título. Y ustedes me dirán, sí, S4 lo determinamos porque está sobre la campana, S3' menos S34 son dos datos entre la campana, y S3, recuerden que lo tomábamos igual a S2. De esta ecuación, entonces, despejábamos el título, acá está mal, es X3, esto es X3, después lo corrijo, S3 menos S4 sobre S3' menos S4. Decíamos que el valor de S3, como el trabajo de expansión es a entropía constante, es el valor que vamos a utilizar y que lo vamos a poder determinar de tabla, como vamos a ver más adelante. Entonces ahora vamos a necesitar determinar el valor de H2 en tabla, el valor de H4 en tabla, el valor de H3' menos H4 en tabla,
el valor de S2 para poder determinar S3 de tabla, el valor de S4 y el valor de S3' menos S4. ¿A qué tabla nos vamos a dirigir? Todo sobre la campana. La tabla que vamos a utilizar es generalmente, para estos casos, la A5, salvo que trabajemos en la zona sobrecalentada, donde ahí tenemos que usar la A6. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Si usted tiene la tabla, sería conveniente que lo vayan siguiendo. Tabla 5, ¿y qué es lo que vamos a determinar? Dijimos, primero vamos a determinar H2, para lo cual a la tabla vamos a tener que entrar con la presión de trabajo de la caldera, que es donde obtenemos vapor saturado a esa presión y va a estar representada la energía por H2. Entonces buscamos dentro de esa tabla la entalpía, la presión de 1.1, en este caso 1100 kilopascales, donde acá corresponde una temperatura de 184,06 grados centígrados, y vemos, tenemos entalpía del líquido, que sería la del punto 1, la diferencia de entalpías entre los dos puntos extremos, y el vapor saturado, cuya entalpía sería ese 2780,7, que es el valor que vamos a utilizar para reemplazar H2. ¿Hasta ahí se entiende? Ya que estamos ahí, vamos a entrar a la misma presión para determinar el valor de S2, que luego vamos a utilizar para poder calcular el título. ¿Cuál sería el valor de S2? Y siempre en el mismo punto de vapor saturado, 6,5520 kilojoule por kilogramos Kelvin, que lo vamos a poner aquí abajo. H2 entonces igual a 2780,7 kJ por kilogramo, y la entropía de ese punto, S2, 6,552 kJ por kilogramo Kelvin. Tenemos valores para poder determinar esto. ¿Qué otros valores nos van a hacer falta? Y nos van a hacer falta los valores de entalpía y de entropía del punto 4, es decir, donde tenemos líquido a la presión de 15, no me acuerdo, pero parece que era 15 kilopascales, las diferencias de entalpías extremas y la diferencia de las entropías extremas. Entonces, vamos a entrar con la presión de condensación, que era 15 kilopascales, y vamos a determinar, por un lado, el valor de H4, que sería 225,94 kJ por kilogramos, el valor de H3' menos H4, que es 2372,3, es la diferencia de esto menos esto, ahí lo tenemos. Después vamos a determinar la entropía del punto 4, es decir, donde tenemos líquido, que va a ser igual a 0,7549 kJ por kilogramos Kelvin, y la diferencia de entropías extremas es S3' menos S4, que va a ser 7,2522. Podemos determinar también a esta presión el volumen específico del fluido a esa presión, que es 0,001014 metro cúbico por kilogramo. Vamos a poner acá todos los valores que hemos obtenido: H4, S4, H3' menos H4, fíjense que coincide con los valores, y S3' menos S4, que lo tenemos ahí al valor de tabla. También determinamos el valor del volumen específico B sub 4, que era igual a 0,001014, que lo vemos acá, metro cúbico por kilogramo. Vamos a
reemplazar los valores obtenidos, S3 que toma el valor de S2, S4 que lo acabamos de determinar de tabla, sobre S3' menos S4, y determinamos el valor del título, 0,80, que lo vamos a reemplazar en la ecuación que vamos a ver ahora. Vamos a no olvidarnos del ciclo y tenerlos ahí presentes. Y decíamos que vamos a determinar el valor de la entalpía del punto 3, porque ahora sí tenemos todos los valores. H4 lo acabamos de determinar de tabla, H3' menos H4 lo mismo, y calculamos el título. Entonces reemplazamos los valores y vemos que la entalpía al final del proceso de expansión toma un valor como ese, 2123,78 kJ por kilogramo. Quiere decir que podemos ahora calcular el trabajo de expansión, porque el valor de H2 lo habíamos determinado por tabla en la A5, y eso nos da un valor de 656,92 kJ por kilogramo. Como hemos determinado el valor del volumen específico por tablas, lo acabamos de hacer, y conocemos las presiones en las que va a tener que trabajar la bomba, es decir, a la presión que va a tener que elevar la bomba, vemos que el trabajo que va a consumir la bomba es de 1,1 kJ por kilogramo. Es decir, que hemos obtenido el trabajo de expansión y el trabajo de la bomba, en definitiva el trabajo neto. Entonces, al tener el trabajo de la bomba y haber determinado la entalpía del líquido a la presión de condensación, nos permite determinar el valor de H5, que lo vamos a utilizar en el cálculo del calor que aportamos en el economizador, o que el economizador aporta al sistema. Y dijimos que los calores aportados era el calor de la caldera más el calor del economizador, y habíamos llegado a que el calor suministrado era H2 menos H5, que acabamos de determinar. Vemos entonces que el calor suministrado es 2552,6 kJ por kilogramo. Si nos pide determinar el rendimiento térmico, sería el trabajo neto sobre el calor suministrado. Trabajo neto era el trabajo de expansión menos el trabajo de la bomba, porque le estamos quitando energía a la máquina para mover la bomba, y el calor suministrado, lo que recién decíamos. Reemplazamos estos valores y vemos que tenemos un rendimiento para este ciclo básico, y ya van a ver que podemos trabajar con otras presiones, pero si sobrecalentamos ya el aumento del rendimiento térmico es bastante importante. Nos da un rendimiento térmico teórico de 25,7%, trabajando en estas condiciones o entre estas presiones y teniendo en cuenta que es un ciclo básico. ¿Alguna pregunta? No, buenas tardes. Está bueno, entonces. Vamos a... Yo tengo una pregunta. Sí, dale. El trabajo de expansión, ahí las entalpías, ¿se suman o se restan? Porque ahí sale un más, pero por el No, resultado sí, es menos. es un error mío. Es un error mío, se restan. Ya los corrijo, menos mal que me lo aviso. Tengo 2 errores, mala mía, yo tengo un 8. Sí, se restan porque el valor está bien, lo que está mal es este signo. Pero bueno, es por querer ir mostrando parte por parte, por ahí no lo puedo ver. Pero gracias por el aviso. Dejo de mostrar esto y vamos a otro ejercicio. ¿Qué sería? Este. Tenemos 6 minutos, pero vamos a seguir y nos reconectamos. De ciclo básico vamos a hacer solamente ese ejercicio. Vamos a hacer ahora 2 ciclos con sobrecalentamiento, que es lo que más interesa. Y dice lo siguiente.
considerar una central eléctrica de vapor que cumple con un ciclo de Rankine. El vapor entra a la turbina a 3 megapascales y 350 grados centígrados. Dice entra a la turbina, pero a 350 grados centígrados ya sabemos que tenemos vapor sobrecalentado. Y es condensado a una presión de 75 kilopascales. Determinar la eficiencia térmica de este ciclo. Rendimiento. Vamos a dibujar el ciclo en un TS y luego vamos a dibujar la planta que sintetiza al ciclo. Como siempre, el punto crítico. Y vamos a partir también, le vamos a dar otro número a la entrada del líquido a la caldera, donde vamos a producir vapor debido al aporte de calor que hacemos en la caldera, que vamos a trabajar a una presión que dijimos que era de 3 megapascales. En el punto 4 tenemos vapor saturado, visto acá voy a ir un poquito más rápido. En el trabajo de la caldera, un aporte de calor nos permite obtener vapor saturado, que sería ese punto 4, pero acá en vez de hacer la expansión, lo que vamos a hacer con el vapor saturado lo vamos a sobrecalentar. Eso se produce a presión constante, o sea que lo que aumenta del fluido, su energía interna, su temperatura, es decir, porque aumenta la temperatura, aumenta su energía interna y por ende aumenta la entalpía del vapor, del punto 5, obteniendo una temperatura de sobrecalentamiento dada por el punto 5. Es decir, esa sería la condición a la cual va a entrar a la turbina. Aquí en el diagrama de la planta, el sobrecalentador no siempre lo vamos a dibujar entrando aquí a la caldera. Recuerden, cuando tengamos un sobrecalentamiento se nos puede complicar el dibujo. Y ahí, en esa condición del punto 5, luego de haber recibido calor, que también lo produce la caldera, obtenemos vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado, tobera mediante, lo hacemos incidir sobre los álabes de la turbina y nos permite realizar un trabajo de expansión que para este caso vamos a suponer que al final del mismo tenemos vapor húmedo dado por el punto 6 como el que vamos a tener un título correspondiente. Eso nos permite hacer un trabajo positivo en la turbina que lo llamamos trabajo de expansión. Visto acá en el esquema, ese vapor sobrecalentado lo llevamos a la turbina. En la turbina nos permite obtener una potencia en el eje que lo aprovechamos para mover un generador. La salida de la turbina y por pérdida de energía, llegamos a un punto 6 a la presión de condensación, donde vamos a utilizar un condensador, es decir, le vamos a quitar energía al fluido para llevarlo a la condición de líquido. Recuerden que la presión de condensación era de 75 kilopascales. Obtenemos líquido, la línea esa, la auxiliar, que nos valemos para poder determinar la entalpía del punto 6 y también el título. Aquí en el diagrama de la planta tenemos el condensador dibujado ahí y nos lleva el fluido, trayéndole calor, a la condición del punto 1, que es donde tenemos líquido. Y lo tomamos, como recién veíamos, con una bomba que nos permite aumentar la presión desde la presión de condensación a la presión de trabajo de la caldera. Y estamos la bomba en el esquema dibujando la bomba. A la salida de la bomba, la presión de salida de la misma y que es la de trabajo de la caldera. Y desde 2, de ese punto, ahora llevamos el fluido, el líquido, hasta la presión de trabajo de la caldera, donde entra como líquido y ahí producimos el vapor en el esquema que hemos realizado al lado del ciclo. Ahí tendríamos un economizador. Puede que en algunos casos no esté el economizador, de todas maneras, con la compresión que realizamos en la bomba,
podemos aumentar la entalpía del punto 1 hasta el punto 2, y nos permite o nos pide determinar la eficiencia, es decir, el rendimiento, que no es más ni menos que lo que nos entrega la máquina, se nos va a cortar respecto al calor total suministrado, que en este caso el trabajo neto es el trabajo de expansión menos el trabajo de la bomba, y el calor suministrado acá le vamos a sumar el calor del sobrecalentador. Ahora se corta y continuamos con la clase a seguir. Espérenme un minuto que grabe el video y luego se